Estimados colegas, doctor, vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas en clase. La primera es el por qué es importante realizar la identificación de la información de acuerdo a lo estipulado en la Guía de la Apertura de Datos en Colombia. La identificación de la información es clave para garantizar una gestión efectiva de los datos según la Guía de la Apertura de Datos en Colombia. Este proceso permite que las entidades públicas puedan priorizar los conjuntos de datos más interesantes a los ciudadanos. Así, por ejemplo, puedan enfocarse en publicar datos sobre servicios básicos que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas. Esto no solo promueve la transparencia, sino que también fortalece la confianza en el público al ver que están compartiendo datos relevantes. Además, identificar la información permite a las instituciones planificar sus recursos y esfuerzos, evitando ser abrumadas por la cantidad de datos y asegurando un enfoque en lo más importante. La pregunta número 2 es ¿para qué es útil realizar el análisis de la información y por qué podemos evitar el realizar este importante paso? Realizar un análisis detallado de la información ayuda a mejorar la calidad de los datos públicos. Este análisis permite que las entidades evalúen el contenido y detectar posibles errores sobre hechos de la información. Evita la publicación de datos irrelevantes o incorrectos que puedan generar desconfianza. Por ejemplo, si una municipalidad pública tiene datos incorrectos o incompletos sobre la infraestructura vial, esto podría crear confusión y desinformación entre los ciudadanos, y al analizar la información, las entidades también identifican áreas de mejoras en sus procesos, lo que ayuda a construir una cultura de datos abiertos, confiables y eficientes. La pregunta 3 es que a nuestro criterio, ¿qué beneficios podemos lograr de la administración pública con la apertura de datos abiertos? La respuesta tiene que ser razonada y la respuesta es que la apertura de datos trae múltiples beneficios para la administración pública. Primero, mejora la transparencia, permitiendo que los ciudadanos accedan a información pública y ejerzan un control social sobre las decisiones del gobierno. Además, promueve la participación ciudadana, empoderando a la población para usar los datos en la creación de soluciones comunitarias, como aplicaciones para acceder a los servicios, y también finalmente impulsa la innovación, ya que emprendedores que pueden desarrollar herramientas basadas en estos datos, generando soluciones útiles para la sociedad. En resumen, los datos abiertos fortalecen la gobernanza y crean una relación de confianza entre el gobierno y la ciudadanía. La pregunta número 4 nos pide que listemos 3 acciones importantes que hayamos analizado fundamentalmente para lograr la implementación de los datos abiertos en Guatemala. Y para implementar los datos abiertos, nosotros consideramos esenciales 3 acciones que sean claves. La primera es desarrollar una política de datos abiertos que establezca normas claras para la participación y la publicación de datos. Segundo, capacitar al personal para que entiendan la importancia de los datos abiertos y puedan gestionarlos correctamente. Y tercero, fomentar una cultura de datos abiertos a nivel ciudadano, sensibilizando a la población sobre cómo usar los datos para mejorar su calidad de vida. Estas acciones son fundamentales para asegurar que la implementación de los datos abiertos sea efectiva y tenga un impacto real en el país. Y por último, la respuesta 5 nos pregunta que qué conjunto de datos quisiera que pudieran descargarse del portal de datos abiertos de Guatemala y qué le gustaría obtener de la población como resultado del análisis de estos datos. Un conjunto de datos que considero fundamental es el de los gastos públicos. La publicación de estos datos detallados sobre los presupuestos en áreas como educación, salud y seguridad permitirían a la ciudadanía analizar cómo se usan los recursos del Estado. Como resultado, me gustaría que la población utilizara esta información para identificar las áreas de mejora y exigir la rendición de cuentas a los políticos. Por ejemplo, si se observa un bajo presupuesto en salud para una región específica, la ciudadanía podría cuestionar esta distribución y abogar por un uso más equitativo y eficiente de los recursos, no solo por el área, sino por la cantidad de población. Muchísimas gracias, estimado doctor, compañero.